Buenas noches, hermanos, hermanas, que nos están siguiendo en estas cápsulas, en este itinerario de formación en la fe. Vamos a continuar con ella. Yo sé que muchos no están en casa, han salido fuera de la Ciudad de México, pero vamos a continuar con nuestra formación y hoy hablaremos de la Iglesia Católica. El propio Jesucristo fue el que fundó la Iglesia, dándole una misión. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mateo 28, versos 19 y 20. Sí, la iglesia es santa porque es de Dios, aunque esté formada por hombres pecadores. Además, la iglesia es santa porque posee justamente los medios de santificación y salvación para los hombres. Pero también la iglesia es católica, es decir, universal en el espacio y el tiempo y en el tiempo, porque Dios está en ella y porque universal es precisamente su misión. Vayan a todos los pueblos, dice Jesús. La iglesia es apostólica porque fue fundada por Cristo sobre los apóstoles y guarda sus enseñanzas. Y finalmente, la iglesia es una, ya que uno es Dios, y Él nos llama a todos a la unidad en el amor y a la comunión. Además, la iglesia es parte de la historia de salvación de Dios con los hombres, y lo será hasta el fin de los tiempos. El núcleo inicial de la iglesia son los discípulos que han vivido con Cristo. Dice en el Evangelio de San Marcos, los llamó para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Pues el núcleo inicial de la iglesia son los discípulos que han vivido con Cristo, lo han visto morir y lo han contemplado resucitado. En Pentecostés, y gracias a la predicación de Pedro, se les empiezan a unir miles y miles de personas. Es la obra del Espíritu Santo que acompaña a la iglesia en toda su historia. El anuncio se hace primero al pueblo de Israel, depositario original de las promesas de Dios, y más tarde se extiende también a los forasteros y paganos. Los cristianos vivían perseguidos y vivían en pequeñas comunidades cristianas bajo la dirección de los apóstoles hasta que en el año 70 desaparece Israel como país, dispersándose a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo
con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 44 al 46. La jerarquía de la Iglesia apareció en esta primera época. Al organizar los apóstoles, a las diferentes iglesias y los carismas que iban surgiendo en cada una de ellas. Cuando Israel se dispersa en el Imperio Romano, también lo hace la iglesia con él. Así pues, la iglesia, diríamos que se expande, se extiende poco a poco por todo el Imperio Romano, donde son cruentamente perseguidos. Declararse públicamente cristiano equivalía a la muerte en muchos lugares. Sin embargo, el amor que mostraban, tomando ejemplo de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, era un signo potentísimo que daba credibilidad a la predicación por la que se convertían muchas personas. Fue también la época de los primeros concilios, que reafirmaban los principios básicos de la fe, condenando las desviaciones producidas por el contacto con los diferentes pueblos y culturas. Esta situación se prolongó hasta el siglo IV y V. Con el propio emperador romano cesó la persecución. Además, tras la caída del Imperio Romano, los dirigentes germánicos invasores se convertían uno tras otro. Esto provocó muchas conversiones en masa y la imposibilidad de obispos y sacerdotes de formar adecuadamente en la fe a todos los nuevos cristianos. De esta forma, por regla general, el nivel de santidad de la vida cristiana pues decayó, descendió, y aparecieron los primeros cristianos que solo lo eran de nombre. Fue en ese momento cuando cobró importancia la vida monástica, ya que muchos cristianos necesitaban vivir, pues diríamos que con mayor fuerza, con mayor intensidad y radicalidad, la fe tal y como se hacía al principio. En la Edad Media, siglo X al siglo XIV, la civilización europea se construye sobre los pilares del cristianismo. Es la época de las catedrales, las cruzadas y las luchas contra el Islam. En esta época la Iglesia gana sistemáticamente un mayor poder y, como nos pasa a nosotros muchas veces, pues se inclina, desgraciadamente, a lo mundano. Luchas de poder en el clero, cismas, guerras, etc. Sin embargo, Dios suscita en todo momento servidores suyos dentro de la misma iglesia que llevan en sus cuerpos el mensaje de Jesús, como habían hecho anteriormente con el pueblo de Israel. Las órdenes mendicantes, los monasterios, diversos papas como Gregorio VII, el primero
en dominarse siervo de los siervos de Dios, los diferentes concilios ecuménicos, verdaderos santos como San Benito, San Francisco de Asís, etcétera, que dieron su vida por los pobres y por el Evangelio, y muchos otros dones fueron los que Dios pues regaló a su iglesia en esos momentos críticos y a todos sus miembros para santificarla. Ahora sí que para sacarla del hoyo. Posteriormente, una nueva forma de entender la vida se fue haciendo eco en parte de la sociedad, que empezó a poner a la razón sobre todo lo demás, fe inclusive. Primero, en el Renacimiento se dio paso a lo que llamamos subjetivismo ideológico, que culminó en la Reforma Protestante. Y aunque es cierto que la Iglesia necesitaba de una renovación debido a algunas desviaciones heredadas de la Edad Media que se daban en ella, la Reforma fue mucho más lejos, fruto de intentar hacer una iglesia a la medida de algunos, es decir, subjetiva, y negó dogmas ciertos que habían sido creídos durante mil años. Después llegó la Ilustración y con ella la secularización. Si algo no se puede demostrar con la razón, no existe. Y fíjense, hermanos, hermanas, que esto es un error, como ilustra el experimento mental, el cuarto de Mari, la supercientífica. Estas son las raíces del ateísmo moderno y del pensamiento de mucha gente que conoces. Solo lo que dice la ciencia es verdad. Tentación que podemos tener nosotros y que es un verdadero engaño del maligno. Fe y ciencia son verdaderamente compatibles y se complementan mutuamente, y únicamente Jesucristo es la verdad plena que debe ser anunciada a todos los hombres. Por último, en la actualidad vivimos la era de la posmodernidad, donde ya no hay criterio de verdad. Todo es discutible. Cada uno que piense lo que quiera. Todo vale y todo es respetable. Todo, menos la iglesia. Claro, ya que detrás de estos movimientos filosóficos, pues está el maligno, pues se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Sin embargo, el Espíritu no deja de actuar en favor del hombre, abriendo dentro de su iglesia nuevos caminos y haciendo presente en ella el amor de Dios. Esto es importantísimo. Uno de los dones más grandes que ha recibido la iglesia ha sido el Concilio Vaticano II, en el que la iglesia se presenta ante el mundo con un rostro renovado, pero fiel a su tradición y fiel a la fe. En este concilio se presenta la iglesia apoyada en 4 constituciones: la revelación,
la liturgia, la vida de la Iglesia y el hombre actual. En el Catecismo de la Iglesia podemos conocer un compendio de la fe que a la luz de este concilio da respuesta a las necesidades del hombre actual. El tiempo presente es también el tiempo de los movimientos cristianos, formados por laicos que buscan vivir la fe diariamente con una mayor intensidad, pues dentro del seno de la Iglesia. Aunque también es el tiempo de los cristianos tibios, del relativismo moral y de la ambigüedad por parte de las autoridades eclesiales. Cosas que debemos evitar y ayudar a solucionar. En cualquier caso, en muchos lugares de la Iglesia se continúa haciendo más de 2000 años después lo mismo que hacían los primeros cristianos y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Y todo gracias al amor y la fidelidad de Dios. La historia de la Iglesia es una historia compleja y llena de errores, de los cuales ella misma ha aprendido muchísimo. Es también una historia de santos, bendiciones, grandes regalos del Espíritu y mártires, testigos del Evangelio. Destacar que uno de los momentos con más mártires de la Iglesia fue el de sus inicios, donde miles de cristianos dieron un testimonio ejemplar de su fe, que los llevó hasta entregar voluntariamente su vida por Cristo. Las actas de los mártires, como la de Perpetua y Felicidad, nos enseñan cómo vivían su fe con radicalidad los primeros cristianos. Por ello recomendamos comprar y leer el acta de martirio de Perpetua y Felicidad o Felicitas. Puedes conseguirla pues en tu librería católica más cercana, y entérate de cómo vivían su fe cristiana, con entrega, con pasión y sin tener miedo a nada ni a nadie. Por otro lado, podemos encontrar también la vida de los primeros cristianos en muchas de las cartas de las Escrituras de las que vamos a realizar la Lección Divina, para ver cómo vivían los primeros seguidores de Jesucristo y cómo debemos vivir nosotros nuestra fe. Les recomiendo que intercalen las lecturas de las actas de Perpetua y Felicidad con la Lección Divina que les propongo a continuación, para que se haga más ameno y para que descubran cómo están íntimamente relacionados. Los textos que les propongo son Romanos capítulo 13, versos 11 y 14. Primera de Corintios capítulo 6, versos 12 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 1 al 10. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 1 al 10. Gálatas capítulo 6, versos 1 al 10. Efesios capítulo 4, versos del 25
al 32. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. La carta a los Hebreos capítulo 8, versos 6 al 12. Y la primera carta de Juan capítulo 4, versos del 7 al 11. Estamos por terminar el año 2020, un año muy difícil, muy pesado para toda la humanidad, en todos los sentidos, pero como cristianos también tenemos que saber asumir esta parte que nos está haciendo sufrir mucho y unirnos pues al sacrificio de Jesús, donde podemos experimentar ahí el consuelo, la fuerza, la alegría de la fe y experimentarnos amados por Dios. Que tengan un feliz año y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hasta la próxima.